Bueno, el día de hoy vamos a ver cómo funciona de lo general a lo particular la sierra de banco. En este caso tenemos este modelo que es Stanley, pero prácticamente todas las sierras de mesa van a ser lo mismo. Evidentemente algunas van a ser de mucho más calidad y van a tener funciones extras dependiendo obviamente del precio y de la marca, y otras van a ser un poco más básicas, pero van a estar haciendo exactamente lo mismo, que son cortes que nos permite hacer cortes con la sierra circular seriados, que nos permite utilizar un tope movible, etcétera. Ahorita vamos a ver todas las cosas que tenemos que saber sobre la sierra de banco. Y bueno, para empezar, saber que está desconectada. Siempre que vamos a manipular algo que corta de dos, lo vamos a hacer desconectado. Entonces, suponiendo que acabamos de destapar nuestra sierra, esa caja, nos vamos a encontrar con esto. Va a tener dos piezas principales que generalmente vienen separadas, que son las patas, y luego propiamente la mesa con la superficie plana y el tope, donde viene un motor, que es el que contiene ahora sí la hoja, que nos va a permitir hacer en lo general cortes paralelos, más bien perpendiculares a esta superficie, paralelos a esta superficie. ¿Qué es lo que debemos saber sobre este modelo de sierra, que es la de banco, no la Stanley específicamente? Que siempre la vamos a utilizar por la parte frontal, es decir, vamos a estar parados en donde se encuentran los botones, o el botón de inicio. Aquí tiene un switch con un fusible, y va a tener también todas las sierras de banco, casi todas las sierras modernas de banco, dos funciones extra, que son en específico esta, que es, si lo aflojo aquí, nos va a permitir mover la sierra de 45 grados a los grados que nosotros queramos, ¿sí? Hacia este lado. Y el otro, que es esta manivela, nos va a permitir subir. Aquí está la sierra, nos va a permitir subirla. Vamos a hacer aquí. Ahí va. Y nos va a permitir bajarla. ¿Para qué vamos a subir y bajar la sierra? ¿Por qué? Porque no vamos a cortar maderas muy delgadas, por ejemplo esto, y que el disco nos quede salido por acá, porque el riesgo va a ser mucho. Vamos a intentar que cuando vayamos a cortar algo, la sierra quede apenas por encima de la madera que vamos a cortar. Sí, esto es más que suficiente, y tenemos menos riesgo de que sucedan accidentes si la sierra no está hasta acá afuera que hasta acá adentro. Además, que va a ser un poco más estable. Entre más afuera esté, puede que oscile un poco más, y entre más abajo puede que oscile un poco menos. ¿Qué más vamos a encontrar en la mesa? Bueno, la sierra, porque para los que son completamente novatos, va a tener dos componentes. Se ve un poco negro, pero vamos a ponerlo de lado. Y va a ser propiamente la hoja, que siempre va a girar hacia donde estás tú. Si está girando de manera al contrario de donde tú estás parado, siempre va a girar hacia este lado. ¿Por qué? Porque los dientes, si te fijas, van a estar atrapando la madera contra la mesa. Eso va a permitir, ¿sí? La está atrapando, cuando la está cortando, la está atrapando hacia abajo. Eso va a permitir que tú metas la madera de una manera segura. Si tú, por alguna razón, no tienes este tope, tu sierra, y quieres meter la madera de este lado hacia acá, los dientes, ¿sí? Si te fijas, van a estar girando, van a empezar a girar de este lado hacia arriba. Cuando tú metas la madera va a suceder esto, y que es algo que llamamos kickback. Esto puede salir, o la madera, aunque sea mucho más grande, puede salir con una velocidad impresionante que te puede fracturar un hueso, te puede sacar un ojo, etcétera. Y son cosas que evidentemente no queremos. Entonces siempre vamos a empezar, o siempre vamos a meter la madera en dirección en la que los dientes van al sentido en el que nosotros vamos a estar parados. Entonces, bueno, ya vimos que es una sierra sobre una superficie recta o plana,
Y además, pues van a tener algo que le llamamos el tope lateral, que es una barra, generalmente de algún metal o de aluminio, de plástico rígido, que nos va a permitir, mediante un seguro, ¿sí?, acercarla o alejarla. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si queremos hacer, vamos a poner, por ejemplo, cortar esto a 10 centímetros, pues bueno, vamos a medir 10 centímetros de la hoja acá, suponiendo que esta es la distancia correcta, ponemos el tope y teóricamente cuando pasemos, esto no lo vamos a cortar, pero cuando pasemos esto por aquí va a sacarnos una pieza de 10 centímetros de ancho. ¿Qué herramientas tenemos aquí para medir? Está esta regla que viene en centímetros y este brazo que también es movible y que tiene un seguro que está aquí, ¿sí? Cuando lo quitamos podemos modificar el ancho del brazo. Estaba quitado, sí, para meter pedazos de madera mucho más grande, ¿sí? Es decir, quiero hacer un corte de aquí a aquí de 50 centímetros y aquí son 30, entonces vamos a hacer esto más para acá y nos va a permitir hacer cortes mucho más grandes. Me preguntaban, ¿cuál es la diferencia entre la sierra circular manual, ¿sí?, la que tenemos por allá, esa, y esta? Filosóficamente hacen lo mismo, o sea, son dos herramientas que tienen una sierra en forma de círculo, pero esta nos va a permitir hacer cortes seriados, ¿sí?, algunos tipos de corte con más seguridad, y además nos permite meter en estas ranuras y en estos agujeros otras herramientas que nos permiten hacer otro tipo de cortes a 45 o a los tipos de grado que queramos, ¿sí?, o que nos permiten meter topes específicos para hacer cortes a cierta distancia nada más, etcétera. Y como se los mencionaba, hacer cortes seriados, es decir, si quiero cortar 100 maderas a 10 centímetros con aquella sierra vamos a tener que acomodar en la mesa la madera y luego medir los 10 centímetros y ponerle anclarla a la madera y pasar todas las veces, hacer lo mismo con cada tabla que queramos hacer el corte de los 10 centímetros. En cambio con esta medimos los 10 centímetros, ponemos el tope, aquí mide 10 centímetros y vamos metiendo todas las maderas que queramos. Es muchísimo más rápido, más seguro, en teoría un poco más seguro que estar haciendo cortes pequeños en una tabla que se nos puede estar moviendo, etcétera. Entonces esa es una de las diferencias. Ahorita no vamos a hablar tanto de las diferencias, sino qué es lo que vamos a encontrar en este tipo de sierras. Entonces, ¿cómo se utiliza la regla? La regla que tenemos aquí va a estar graduada en centímetros y en pulgadas. Vamos a usar los centímetros. Aquí va a estar en 0, ¿sí? La vamos a poner y pues teóricamente va a estar en 0. Va a haber 0 espacio entre la sierra y el tope. Entonces, si queremos hacer un corte a 16 centímetros, ¿sí?, lo colocamos sobre los 16 centímetros y esa es la distancia que debe de haber de aquí a aquí. Estas son medidas referenciales, que quiere decir que no son exactas. Entonces no se confíen con que digas, pues aquí tiene 16 centímetros, ya me va a salir todo, o sea, exactamente 16 centímetros. No, lo que tenemos que hacer es, tomamos la medida referencial y después vamos a medir con nuestra regla y vemos que se pasa, ¿sí? ¿Por qué? Porque se va, donde nos tiene que dar el 16 es por adentro del diente, por esta superficie, ¿sí?, no por afuera, porque por afuera ya se está comiendo el grosor de la sierra dentro del corte que queremos tener en nuestra tabla. Entonces ya ahí tenemos un pequeño error, el cual vamos a corregir quitando el seguro y haciendo el tope un poco hacia afuera. Entonces ya tenemos ahora sí los 16 y vamos a medir también en la parte posterior de la sierra
que nos dé 16 centímetros. ¿Para qué? Para que estemos ahora sí seguros de que está completamente paralelo este tope respecto a la hoja. Se me había olvidado mencionarles, y perdón, una disculpa, cuando mencionábamos los componentes de la sierra, tiene esta hoja metálica que es del mismo grosor de la sierra y nos va a permitir que cuando estemos haciendo un corte en la madera que está separando, muchas veces la misma madera se vuelve a unir después de que, o sea, no que se vuelva a pegar, sino que cuando estamos haciendo el corte, los dos trozos de la madera pueden llegar a juntarse, o sea, a torcerse otra vez hacia adentro, y eso atrapa la sierra, y eso también puede producir el mismo kickback, que es lanzarnos las piezas a nosotros y producir un accidente. Sí, esto permite, este tope metálico permite que después de que se hace el corte en la madera, la pieza no se vuelva a juntar, si no se vuelva a torcer hacia adentro y nos atrape la sierra, sí, nos haga esto durante la hoja y podamos tener un accidente. ¿Sí? Entonces siempre es importante que su sierra tenga esto, es por seguridad. ¿Sí? Yo no le veo una razón específica para que se lo quiten, hay gente que se lo quita, pero siempre debe tenerlo. ¿Sí? Son medidas de seguridad. Hablando específicamente también de la parte de la sierra, esta trampilla que tiene aquí un tornillo que ahorita le acabo de quitar, se lo quitamos y la traccionamos para exponer la parte de la sierra. Recuerden siempre hacerlo desconectado. Aquí puede juntarse pedazos de madera, polvo, etcétera. Generalmente hay que limpiarlo, aunque normalmente por la parte trasera traen un conector para que le pongamos una aspiradora y evitemos que se esté juntando toda la tierra aquí. ¿Qué otra cosa vamos a encontrar adentro? Vamos a encontrar el eje que termina con una tuerca, ¿sí? Con un tope y una tuerca. A ver si lo alcanzamos a ver porque se ve un poco oscuro, pero aquí se ve la tuerca y aquí se ve el eje, y nos van a venir con nuestra sierra. Generalmente vienen estas herramientas. Vamos a colocar una en la tuerca y otra en el eje y los vamos a girar en contra para aflojar nuestra sierra. Eventualmente quitamos la tuerca y el tope y sale completamente. Para colocarla, pues si queremos cambiarla, etcétera, vamos a volver a colocar la hoja, ¿sí? Ponemos el tope, ponemos la tuerca y con nuestras herramientas que vienen de fábrica, igual apretamos en dirección a las manecillas, no, una en contra y la otra en dirección a las manecillas del reloj, ¿sí? Verificamos que esté bien apretada, que la hoja no tiene nada de juego, para poder asegurar que está segura para empezar a hacer los cortes. También en el tope que les llamaba de seguridad, en la hoja de seguridad que nos permite que no se nos junte la madera por acá, tiene dos tornillos Allen, lo cual nos da chance meter o sacar o hacer un poco hacia los lados esta hojita de metal, igual para calibrarla que quede en el mismo eje en el que está la sierra, ¿sí? Aquí la ven, aquí está la hoja de metal y aquí viene la sierra, ¿sí? Yo, cuando compren una sierra de banco, les recomiendo que se fijen mucho en esta pieza. ¿Por qué? Porque si lo ponemos al ras del piso, bueno, al ras de la mesa, aquí podemos ver, este está chueco, aquí podemos ver cómo queda un espacio, ¿sí? O sea, esta pieza negra está hacia adentro, está metida como 1.5 milímetros, ahí se ve claramente que queda un espacio. ¿Y qué va a suceder cuando queramos cortar piezas pequeñas? Es decir, cuando queramos cortar piezas en las cuales el tope queda aquí. Sí, lo voy a ejemplificar con esta, aunque no es del mismo tamaño, pero la pieza va a venir de manera perpendicular a la mesa, o sea, el tope contra la mesa va a venir perfectamente perpendicular, pero al llegar a esta parte que está sumida, la pieza, lo voy a exagerar un poco aquí, va a ser esto, ¿sí?
Entonces el corte que nos va a hacer la sierra no va a estar completamente perpendicular a la superficie de la tabla, nos va a hacer un corte angulado. ¿Cuánto? Pues depende de lo que esté sumido. Entonces, ¿cómo se puede contrarrestar este efecto? Tendríamos que cortar la madera una vez y luego girarla y hacer el corte otra vez para que nos quede recta, ¿sí? Yo les recomiendo entonces, cuando compren su sierra de banco, que sea una sierra que tenga esta pieza que quede completamente al ras de la pieza de aluminio, de la mesa de aluminio. ¿Qué otro accesorio viene en la mesa? Bueno, viene este pedazo de plástico que nos va a permitir, si se fijan, tiene aquí un escalón, nos va a permitir agarrar la madera, nos va a permitir agarrar las piezas de madera de esta forma, para empujarlas tanto hacia adelante como hacia abajo. ¿Por qué? Porque quiere decir que cuando estamos llegando ya a esta parte negral, es completamente inseguro para nuestros dedos meterlos ahí. Entonces siempre que vayamos y tengamos piezas pequeñas o piezas angostas, sí, o en general, aunque sea una pieza grande, pero que no quieras estar acercando tus dedos para hacerlo de manera más segura, lo vamos a empujar con esta herramienta que trae aquí, ¿sí? Entonces esto nos va a servir para empujarlo. Obviamente nomás lo estamos ejemplificando aquí. Y esto va a permitir que no tengamos que estar metiendo nuestros dedos, lo cual es bastante peligroso en esta área. ¿Qué otro accesorio trae? Esta sierra en específico tiene este riel con este tope que viene aquí graduado en ángulos, el cual vamos a utilizar desde acá, y nos va a permitir hacer cortes un poco más manuales. O sea, vamos a utilizar nuestra mano acá en una distancia segura, y a lo mejor podemos estar marcando y hacer cortes un poquito más específicos. ¿Por qué? Porque bueno, aquí le podemos mover, le podemos dar cierto ángulo, ¿sí? Y podemos hacer un corte, a lo mejor no recto, un corte específico que queramos, y esta pieza es la que nos va a permitir estarlo haciendo. ¿Por qué tiene dos? Bueno, porque aparte que se puede poner de los dos lados, hay una especie de carrito. Recuérdense que estamos hablando para gente que nunca ha hecho esto de la carpintería. Hay una especie de carro, el cual tiene dos rieles, y está ahí abajito, y una madera, y nos permite también hacer cortes seriados. Eso lo vamos a ver más adelante, pero necesitamos que este tenga dos rieles para que el movimiento del carro sea uniforme y vaya en sentido digamos longitudinal al de la sierra. Aquí les digo, podemos ponerle otro riel que nos va a permitir colocar topes, sí, topes de aluminio. En este caso no lo tenemos ahorita, pero bueno, pues si se preguntan para qué son estos agujeros, son para poner eso, ¿sí? Estos otros tornillos, que también son Allen, también nos permiten aflojar y apretar este brazo para tratar de calibrarlo un poco. La verdad es que este modelo es un modelo que tiene bastante juego. O sea, es decir, no te vas a confiar en que si mueves el tope y lo fijas, va a quedar completamente perpendicular. O sea, sí lo tenemos que acomodar, porque si te fijas, aquí viene con todo ese juego. Entonces sí tenemos que estar midiendo aquí y acá cada vez que vayamos a hacer un corte en específico. Ya cuando lo tenemos bien medido, entonces sí podemos hacer en serie los cortes que necesitamos. Y por último, pero no menos importante, tenemos que saber que, existen muchas sierras para muchos tipos de cosas, pero hablando de lo general, obviamente tienen un diámetro. Sí, vean el manual de su sierra. No quiero decirles porque a lo mejor su sierra es otro, pero vean el manual de su sierra y tiene que coincidir el diámetro en pulgadas. Además, ¿qué otra cosa puede tener diferente? El número de dientes. Sí, hay sierras que en lugar de tener uno tienen mucho más poquita cantidad de dientes. Hablando en general, las sierras que tienen menos dientes, digamos que hacen cortes más rápido, pero menos finos. O sea, si quieres cortar un tablón gruesote que no te importa que se despostille, lo vas a hacer más rápido con una sierra que tenga menos dientes. ¿Sí? Si quieres cortar MDF o melamina, tal vez sin de estar despostillando las orillas, pues necesitas una sierra específica que generalmente tiene una cantidad de dientes mayor. ¿Sí? En general, entre más dientes, teóricamente va a ser cortes más finos, aunque después vamos a ver que no es totalmente cierto, pero bueno, sí ayuda bastante a la calidad del corte entre más fino sea. Pero si son maderas muy gruesas o muy duras,
pues no nos va a servir este tipo de sierra. Necesitamos una que tenga menos cantidad de dientes, que digamos que son un poco más agresivos. ¿Cómo vamos a hacer nuestro corte? Vamos a primero medir el tope, que esté completamente paralelo a la sierra. Después obviamente vamos a conectar nuestra sierra, vamos a encenderla, y cuando esté encendido vamos a introducir la madera desde acá, que esté ya completamente adherida al tope, y vamos a ir empujando hacia adelante y hacia el tope, ¿sí? Cuando nuestra mano se acerque demasiado a la sierra, vamos a tener esto por aquí cerquita para terminar de hacer el corte empujando hacia el otro lado, ¿sí? El corte no termina hasta que la madera pasa completamente del otro lado, ¿sí? En cuanto terminamos de hacer el corte, apagamos la sierra y retiramos la madera que tenemos de este lado, que fue el sobrante. Y bueno, esto es en lo general cómo funcionan este tipo de herramientas. Si tienen alguna duda, escríbanlo ahí en los comentarios. Vamos a tratar de subir algunos videos extra de cómo hacer cortes con la sierra circular de mano y con algunas otras herramientas que utilizamos el día a día en la carpintería.